Hay un pensamiento en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo número 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5, a versículo 17, la palabra de Dios dice: orad sin cesar. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el alto honor y el santo privilegio de presentarnos ante usted para alabar su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. En esta hora, Dios, rogamos que el Espíritu Santo descanse sobre cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendiga a los presentes, pero bendiga también a todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Donde quiera que se encuentren, que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y cambiar sus corazones. Haga posible, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días hemos hablado acerca de para qué orar, hemos hablado acerca de qué es orar, hemos hablado acerca de cómo orar. ¿Qué es orar? Decíamos que orar es un estilo de vida, es una forma de ser, es una cultura de pensamiento, es una manera de vivir. Hablamos de cómo orar y explicamos que cómo orar permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Y ahora nos toca hablar de cuándo orar. ¿Cuándo orar? ¿Cuándo debemos orar? Recuerde que si orar es un estilo de vida, si orar tiene que ver con una cultura de pensamiento, si cómo orar significa permanecer en Cristo en su palabra, entonces, ¿cuándo hacer eso? Si usted lo mira, en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, orad ¿cómo? Sin cesar. ¿Por qué orad sin cesar? Porque usted está existiendo. Su estilo de vida, su manera de ser, si usted va o usted viene, esa es su vida. ¿Cuándo se ora sin cesar? Cuando usted vive, porque su vida es una oración, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ese es el punto, orad sin cesar. Sin embargo, mire usted lo que dice la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 55, el versículo número 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice? Y Él oirá mi voz. ¿Qué está recomendando la Biblia? Dice, número 1, tarde y mañana y a mediodía. ¿Cuándo debemos orar? Aunque nuestra vida es una oración, aunque nuestra vida es un estilo de vida, aunque nuestra vida y orar es la vida que vivimos, sin embargo, hay momentos oportunos y específicos para el acto de la oración. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo y en su palabra. ¿Cuándo orar? Y aquí viene lo interesante. Pregunta número 1. ¿Está recomendando la Biblia aquí que tarde y mañana a mediodía debemos orar? A ver, ¿sí o no? En el libro de Daniel, capítulo número 6, versículo 18, ¿qué hacía Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10. Leamos este versículo. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, como dice la Biblia, 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. Hacía 3 actos de oración. Recuerde, orar es un estilo de vida, pero practicar la oración tiene que ser en un momento específico y especial. ¿Cuándo lo hacía Daniel? 3 veces al día. ¿Qué recomienda la Biblia en el Salmo 55? En la mañana, al mediodía y en la tarde. Aunque tu vida es una oración constante, pero hay momentos, hay tiempos para la oración, que es el acto de orar. Cuando leemos en la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que debemos orar, ¿cómo dice la Biblia? Orando en todo tiempo. ¿Orando cómo dice? En todo tiempo. No hay momento, no hay lugar ni circunstancias que no se presten para orar. No importa que usted esté contento o esté triste, esté arriba o abajo. No importa el lugar. Usted puede orar en todo tiempo. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? Recuerde que orar es hablar con Dios como si se tratara con un amigo. Es el acto de orar. Y recuerde que orar significa estar en una íntima y estrecha comunión con Dios. Y recuerde que orar, siendo un estilo de vida, hace constante la presencia de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 15 el Señor dice, este es mi nombre, con él se me recordará para siempre. Cuando dijo yo me llamo, el yo soy. Yo soy JHWH. Yo soy el que soy. Yo soy. Con este nombre se me recordará para siempre. Se me recordará para siempre, en hebreo significa, usted actuará, se conducirá, se comportará, caminará, transitará, existirá, consciente de que yo siempre estoy presente. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Por eso debemos orar en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia. Usted puede hablarle a Dios. Y usted puede hablar con Dios y usted puede estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, no hay un momento que Dios no esté pendiente de usted. Entonces usted tiene que estar consciente que puede orar, ¿cuándo? En todo tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, mire qué cosa linda dice. ¿Cuándo orar? ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:3? Dice noche, ¿y qué cosa? Y día. ¿Noche y qué? Noche y día. ¿Cuándo orar? Mañana, tarde y noche. ¿Cuándo orar? En todo tiempo. ¿Cuándo orar? Orar sin cesar. ¿Cuándo orar? Noche y día. De manera que la oración es parte de nuestra vida. Es más, la oración es nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo vivió como vivió, por eso oró como oró. Cristo oró como oró, porque vivió como vivió. Si usted cambia el estilo de vida, tendrá oraciones poderosas. Si su vida no cambia, las oraciones no serán poderosas. La oración es el resultado de la vida que vivimos. Por eso, ¿qué es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. ¿Cuándo orar? Aquí está la recomendación de la Biblia. Pero ahora tenemos que entrar en un poquito al asunto un poquito más profundo. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos rapidito. Hechos capítulo 1, versículo 14. Aparece una palabra interesante que debemos rastrillarla un poquito. ¿Qué dice Hechos 1, 14? Todos estos, ¿qué dice? Perseveraban ¿cómo? Unánimes en oración y ayuno y ¿qué más? A oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos que dice la Biblia, perseveraban. ¿Qué significa perseverar? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo? Cuando estudiamos la palabra perseverar, encontramos algunos detalles interesantes y curiosos. Perseverar significa permanecer en algún lugar. Perseverar significa seguir con firmeza con alguien. Perseverar significa para unir fielmente a alguien, refiriéndose a aquello que insisten continuamente en algo o permanecen acerca de alguien, usando metafóricamente la constancia y la fidelidad en los egresos de la vida cristiana, especialmente en la oración. Cuando usted persevera en la oración, usted lo que está haciendo es manteniéndose conectado a Cristo Jesús. Cuando usted persevera en la oración, es como la rama que a pesar de que está pesada, insiste en estar conectada con el tronco. La perseverancia y la permanencia van de la mano. Permaneced en mí. Cristo dijo, San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué cosa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Perseverar significa mantenerse conectado. ¿Cómo usted sabe que su vida no está conectada? Por los resultados de su vida. Sus pensamientos cambian, sus actitudes cambian, inclusive empieza a notarse usted mismo que su vida no refleja la vida de Jesús. Cuando nos estamos desconectando del tronco, empieza a manifestarse la muerte en nuestra vida. Nos desinteresamos, cambiamos de actitud y empiezan a suceder cosas raras en nosotros. ¿Es así o no es así? Usted sabe cuando está fuerte y cuando está débil. Usted sabe cuando está creciendo espiritualmente y cuando está bajando espiritualmente. Usted lo sabe. Perseverar en oración significa insistir,
mantenernos conectados a Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, aparece otra palabra interesante, que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Mire qué interesante, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Recuerde, estamos hablando de cuándo orar. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, ¿cómo dice la Biblia? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, como dice ahora, sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os, ¿qué dice la Biblia? Tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿A quién le está hablando Pablo? A una pareja de esposos. Le está hablando a los matrimonios. ¿Cómo deben orar? Sosegadamente. ¿Qué significa sosegadamente? Significa estar libre y por ello tener tiempo u oportunidad para estar ocupado en. Significa dejar de pensar en nuestros placeres y ocupar nuestra mente en las cosas más espirituales. Significa desentendernos por un momento de cosas que nos agradan para tener más tiempo y ocuparnos más en la oración constante, frecuente y profunda que necesitamos con nuestro Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Sosegadamente significa enfatizar más profundamente el interés y el empeño que tenemos en crecer espiritualmente, poniendo de lado cosas importantes y enfocarnos en lo que es trascendente, en lo que es para siempre, en lo que es eterno. ¿Se han dado cuenta que cuando nos enfocamos en lo eterno, en lo que es para siempre, en nuestra vida empiezan a pasar cosas que no se pueden explicar? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? El humano tiene la gracia, tiene la bendición de poder mover el brazo de Jehová. Yo le pregunto, ¿Josué movió el brazo de Dios en Gabaón? ¿Lo movió o no lo movió? ¿Sí o no? Y yo le pregunto, ¿Elías movió el brazo de Dios cuando iba cruzando el Jordán? ¿Se abrió el Jordán o no se abrió? A ver, ¿sí o no? ¿Pedro movió el brazo de Jehová cuando Tabita que estaba muerta? Mi pregunta, ¿no es el mismo Jehová? ¿No es el mismo Señor? Y nosotros somos sus hijos. Entonces, sosegadamente, ponemos de lado cosas que nos agradan para enfocarnos mejor y dedicar mejor y más tiempo a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo orar? En todo momento. ¿Cuándo orar? Mañana, tarde y noche. ¿Cuándo orar? En todo instante, bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, debemos ser perseverantes en la oración. Sin embargo, debemos poner algunas cosas de lado para enfocarnos más apropiadamente en la oración, para orar más sosegadamente. Me gusta en la Biblia cómo persisten e insisten en la palabra perseverar. Hechos capítulo número 2, versículo número 42 y 46. Vamos rapidito porque hay una parte muy hermosa que tenemos que llegar en un momentito. Hechos 2, 42 y 46. ¿Qué dice el versículo 42? Hechos capítulo 2, versículo número 42. ¿Qué dice el 42? Y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, ¿en qué cosa? Perseveraban en las oraciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? La oración en la iglesia cristiana primitiva era tan importante que era parte esencial de la vida diaria. ¿Comía la gente todos los días? ¿Sí o no? ¿Compartían todos los días? ¿Sí o no? Pero oraban todos los días. Y de hecho ahí viene por allí lo que se llamaba la hora de la oración. Y ya vamos a llegar a ese momento. Versículo número 46. ¿Qué dice el versículo 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Y qué dice? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué cosa? Y sencillez de corazón. Perseveraban. Se enfocaban, se mantenían, eran constantes. Imagine usted una persona que ora nada más 1 o 2 veces por semana. ¿Tendrá algún tipo de futuro? O una gente que ore 1 vez al día. ¿Tendrá algún tipo de futuro? Si comparáramos las oraciones que hacemos y la frecuencia de nuestras oraciones con nuestra comida, ¿verdad que mucha gente ya estaría muerta? ¿Sí o no?
Creo que sí. De manera que cuando orar en todo momento, cuando orar mañana, tarde y noche, cuando orar noche y día, cuando orar, la Biblia establece que la vida debe ser una constante oración. Santiago capítulo 5, versículo 13 y 14. ¿Cuándo orar? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles circunstancias nos deberían motivar a orar? Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Recuerde, estamos hablando y presentando la respuesta a la pregunta ¿cuándo orar? Santiago capítulo número 5, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros cómo? Afligido. ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué cosa? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si tuviera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué cosa hará eso? Dice la oración de fe. ¿Qué lo hará? La oración de fe. ¿Qué hará esas cosas? La oración de fe. ¿Qué hará eso? La oración de fe. Versículo número 15 que dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Alabado sea el nombre de Dios. Usted está afligido, ore. Usted está enfermo, llame a los ancianos que oren por usted también. ¿Cuándo orar? Cuando usted esté afligido. ¿Cuándo orar? Cuando usted esté enfermo. ¿Cuándo orar? Y cuando está alegre también. ¿No deberíamos darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado? A ver, ¿sí o no? Si nos ponemos a orar cuando estamos afligidos u oramos cuando estamos enfermos, ¿deberíamos hacer oraciones especiales cuando Dios nos bendice también? ¿No le parece? ¿Cuándo orar? Cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos alegres. ¿Qué va a hacer? Voy a orar al Señor. ¿A orar? Sí. ¿Y por qué? Mira todas las bendiciones que me ha dado. ¿Recuerdan cuando Cristo limpió a 10 leprosos? Que vino uno donde Cristo Jesús. Y Cristo lo miró y le dijo, ven acá, pero ¿y no fueron 10? Cosa linda, mamá. ¿Y no fueron 10? Sí, ¿y los otros 9 dónde están? Solo este extranjero vino. ¿De dónde era ese extranjero? Un samaritano. Y los otros 9 que hicieron, lo limpiaron y salieron corriendo. ¿Está pendiente Dios de nuestras actitudes, sí o no? Si a usted le va bien, vaya y ore a Dios, pásese una hora en oración, Señor, y déle los detalles. Señor, gracias porque yo estaba en esta situación, tenía este problema, Señor, y usted me resolvió este problema de esta manera, y resolvió esto otro, y mire, me bendijo con esto, y ahora tengo esto otro. Señor, pero ¿sabe lo que le va a ocurrir? Que entonces, al ver Dios que usted es agradecido, le multiplica más de lo que usted tiene. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuándo orar? Cuando esté contento. ¿Cuándo orar? Cuando esté alegre. ¿Cuándo orar? Cuando esté afligido. ¿Cuándo orar? Cuando esté triste. ¿Cuándo orar? Cuando está confundido. ¿Cuándo orar? Cuando no sabe qué hacer. No hay un momento de la vida en que no tengamos que orar. ¿Sí o no? Sí. Si usted está enojado, ore para seguir a ese mal demonio, ese mal espíritu, esa mala cosa. ¿Sí? Porque a veces se le monta el diablo a cualquiera, ¿o no? ¿Sí o no? Si usted sabe que tiene pensamientos raros, váyase de oración. Y dígale, Señor, sácame este espíritu de adentro, sácame estos malos pensamientos, quítame todo de adentro. Una cosa linda, mamá. ¿Cuándo orar? Sin cesar en todo tiempo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos usando la Biblia o no estamos usando la Biblia? No estamos inventando nada. Hechos capítulo 3, versículo 1. Aquí comienza algo lindo, pero lo más lindo está al final. ¿Qué dice el versículo 1? Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Contemos desde las 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 12 del mediodía, ¿cuántas horas son? 6. ¿Y de 12 del mediodía a 3 de la tarde? Son 9. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Cuál era la hora de la oración? Las 3 de la tarde. ¿A dónde iban Pedro y Juan a esa hora? Al templo. ¿A qué iban? A orar. ¿Por qué la hora de qué? De la oración. ¿Cuál es tu hora de oración? Escoge en el día una hora de oración que sea su hora de oración. Si quiere a las 3, a las 3. Si quiere a las 5 de la mañana, amén. Si quiere a las 3, a la hora que usted le dé la gana. Pero busque una hora del día que sea su hora de oración. Su hora de poder. ¿Estará Dios pendiente de su oración? A ver, ¿sí o no? La hora de la oración. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. ¿Qué dice Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6? ¿Cuándo orar?
En todo tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Esta es una historia lindísima. Había en Cesarea un hombre llamado ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada ¿cómo? Italiana. Yo le pregunto, ¿los centuriones romanos eran paganos o no eran paganos? A ver, si yo no. ¿Y este tipo centurión era pagano? A ver, mírelo bien. Mírelo bien. Cosa linda, mamá. ¿Había sido tocado por el Espíritu Cornelio? ¿Sí o no? ¿Había aceptado la fe del Señor? Mire qué cosa linda. Mire qué privilegio y cómo Dios no tiene acepción de persona y cómo para Dios no hay favoritos. ¿Este era un centurión romano o no era un centurión romano? Versículo número 2, ¿qué dice? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo dice? Siempre. ¿Era pagano? No. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Era pagano ese hombre? Era pagano, ahora es un creyente. Era un gentil, ahora es un hijo de Dios. Era una cosa, ahora es un miembro del pueblo de Israel. Interesante, ¿no? Porque ahora los israelitas son en Cristo Jesús. Ya no más en Cristo Jesús. Ahora es en Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿este centurión romano estaba viviendo mejor que muchos escribas y fariseos? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mire lo que ocurrió. Ponga cuidado. Versículo siguiente. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Cuál es la hora novena del día? ¿Y qué hacían a esa hora del día? Oraban. Era la hora de la oración. ¿Cuándo orar? En la hora de la oración. ¿Y qué pasó? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué cosa? Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, ¿eso es hermoso o no es hermoso? ¿Quién vino del cielo a hablar con Cornelio? ¿Y quién lo envió? Una cosa linda, mamá. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Mire qué cosa linda. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, me gusta esta parte, dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Está pendiente Dios de las oraciones? ¿Sí o no? Y está pendiente hasta de ese dinerito que usted da. Qué cosa linda, mamá. El diezmo dice que somos fieles a Dios, punto legal. Pero la ofrenda dice cuánto amamos a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué cosa dice cuánto amamos a Dios? La ofrenda. Devolvemos el diezmo a Dios porque es un principio legal. Pero la ofrenda dice cuánto le amamos a Él. ¿Recuerdan una viuda que echó 2 blancas? Y gente que echaron mucho dinero en el templo. ¿Quién echó más que todo el mundo? ¿Por qué echó más la viuda? Cornelio daba limosnas a los judíos. Mire qué cosa linda. ¿Conquistaron o eran conquistadores los romanos de los judíos? Pero Cristo conquistó el corazón de Cornelio. Qué cosa linda, mamá. Y ahora mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda dice el ángel. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué cosa linda. Yo le hago una pregunta. ¿Este ángel vino o no vino? ¿Vino de parte de Dios o no vino de parte de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso, que vino el ángel Gabriel a hablar con él? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le dijo Gabriel? Lucas capítulo 1, versículo 19. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte estas cosas. ¿Quién sabe si este ángel que está hablando con él es el mismo Gabriel? ¿Quién vino y habló con María? Gabriel. ¿Quién habló con José? Gabriel.
Así que yo pienso que este ángel puede ser el mismo Gabriel que vino a hablar con Cornelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan el ángel que le dijo a Felipe que dejara Samaria y se fuera por un camino desierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que el Espíritu estaba en el camino desierto y le dijo, acércate a ese carro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi pregunta es, ¿por qué no le predicó el Espíritu Santo o el ángel a ese tío que iba en ese carro? ¿Por qué no vino el mismo ángel, se sentó a predicarle a Cornelio en su casa? ¿Por qué tuvieron que mandar a buscar a Pedro? ¿Por qué tienen que buscarlo a usted? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? Toda persona que ora, toda persona que es fiel a Dios, toda persona que apoya la obra de Dios de alguna manera, con su tiempo, sus oraciones, su limosna, con lo que fuere, Dios lo toma en cuenta y está muy consciente de lo que está pasando con esa persona. Recuerde y no sea tonto, cuando usted vino ya todo estaba, cuando usted se muera todo se queda, ¿o no? ¿Sí o no? No somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida, porque Cristo ya la compró. ¿Es así o no es así? ¿A qué hora estaba orando Cornelio? A la hora de la oración. ¿Vino el ángel? Vino el ángel. Y aquí entramos en la parte que más me emociona, donde quiero ocupar los minutos que me puedan quedar. ¿Es importante cuándo orar? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Hay 3 cultos que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántos cultos? 3. Número 1. ¿Deberíamos sacar todos los días tiempo para hacer el culto familiar? Sí. ¿Deberíamos sacar tiempo para hacer el culto personal? Sí. ¿Deberíamos asistir a los cultos de la iglesia? ¿Y esto no se hace todo en tiempo? A ver, ¿sí o no? Hablemos rapidito, número 1, del culto personal. Una persona que no tiene tiempo en su culto personal, no tiene tiempo para nada, porque ya fracasó en todo. No importa que vaya al culto de afuera, al culto de adentro, no importa. Si usted no está en comunión con Dios, usted se desconecta. Número 1, ¿tiempo para qué? Culto personal. ¿Cuándo orar? En el culto personal. ¿Cuándo orar? En el culto familiar. ¿Cuándo orar? En el culto de la iglesia. Usted puede ir a todos los cultos de la iglesia, puede hacer todo el culto de la familia, pero si usted no tiene su culto personal, usted se está muriendo. ¿No han visto ustedes ramas que están conectadas a los árboles que tienen la mitad viva y la mitad muerta? ¿La han visto o no la han visto? Y se le ve así, después se le va secando el corazón hasta que la rama se seca completa. ¿Sí o no? Cuando usted no tiene culto personal, sus ramas se están muriendo, compadre. Las hojitas empiezan a ponerse raras, en un lado se ven todas hermosas, pero por abajo se le ve como que se está muriendo y se va muriendo hasta que la rama hay que cortarla. Revise su culto personal cada día. Necesita tomar tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Cuando usted lo hace un hábito, cuando lo hace frecuentemente, el Espíritu le inspira a predicar el Evangelio a otra persona. Cuando usted no siente interés por la salvación de los demás, cuando usted no le importa la salvación de los demás, cuando no tiene ningún empeño en que los otros se salven, significa que su culto familiar está pobre. Usted no tiene conexión, se está desconectando. Usted se está muriendo, compadre. Número 1, culto ¿cómo? Personal. Hay mucho que decir ahí. Cuando usted sale de la presencia de Dios, como dice Pablo, cuando usted pelea la batalla de la vida, usted tiene éxito en la batalla de la fe, usted tiene éxito en la batalla de la vida. La batalla de la fe la pelea usted. Dios no pelea eso. Es usted que le toca pelear. Le toca a usted esforzarse por tomar tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Dios no va a hacer el culto por usted. Dios sí le promete que si usted saca tiempo para estar con Él, entonces Él va a tener tiempo para defenderle cuando usted salga a la pelea de la vida. Amén. No hay diablo ni hay nadie que lo pueda destruir si usted primero pasó tiempo con el Señor. ¿Entendieron eso? ¿Cuándo orar? Culto familiar personal. Saque ese tiempo. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Y si usted divide un día en 3 secciones, ¿de cuántas secciones son cada una de las secciones? 8. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para las otras cosas. Y de esas 8 horas, ¿cuántas le corresponderían a Dios? Bueno, saque un 10%, vamos a hacer 2 horas 40 minutos. ¿Le dedica usted todos los días 2 horas 40 minutos al Señor? Ah, que no tengo tiempo. Muérase y va a tener todo el tiempo del mundo. Mire a ver, la gente no tiene tiempo hasta que se muere. ¡Qué tontería! Ah, que no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. No puedo hacer culto personal porque no tengo tiempo. No, está bien. Espérate que lo tuyo viene. Se enferman y después en una cama con la 4 llantas para arriba. ¿Y ahora tiene tiempo o no tiene tiempo? O sea, no sea bobo. Cuide su salud física, su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual, su salud social. Cuide su salud. Si usted no está en salud, usted no sirve para nada.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuídese usted primero. Cuídese usted primero. Culto personal. Hay mucho que decir del culto personal. Hay tantas cosas lindas que decir. Ahora, una pregunta le hago. ¿Verdad que mientras más estudiamos lo de la oración, más hermosa se pone la cosa? A ver, ¿sí o no? ¿Le gusta a usted este asunto de la oración o no le gusta? Yo le voy a ser honesto. Mi vida ha sido esta cuestión de oración. Y ahí sí no hubiera oración, compadre. Hace tiempo que el negro este estuviera instalado. ¿Quién sabe en qué cementerio lo hubieran tirado, lo hubieran dejado? Pero hace mucho rato. Gracias a Dios por la oración, porque la oración nos conecta con Dios y Dios puede hacer maravillas en la vida de sus hijos. Bueno, sigamos. Número 1, culto personal. Número 2, culto familiar. Aquí está esta es una parte que a mí me emociona y por eso quise resumir por amor a todos los que nos siguen. Hay mucha gente que, número 1, no sabe cómo hacer el culto familiar y quieren algunas ideas, ¿o no? Sí. ¿Cuándo orar en su culto personal? ¿Cuándo orar en el culto familiar? ¿Cuándo orar en el culto de la iglesia? Pero de los 3 cultos, el personal, el familiar y el de la iglesia, perdonen, a mí me emociona el de la familia, porque mi vida es, mi culto personal, eso ahí no hay ningún, pero todos los días estar con mi familia y hacer el culto en casa, a mí eso me apasiona. Aunque cuando usted canta con ellos por la mañana, a veces están más durmiendo que despiertos, no me importa, pero hay que cantar. ¿Se entiende o no se entiende? Mire qué cosa linda, la hora del culto familiar. Hay un libro que se llama Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 133, 134, pero hay un libro que se llama Conducción del Niño, página 493. Le recomiendo que consiga ese libro, La Conducción del Niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Conducción del Niño. Si usted tiene hijos, consiga ese libro. Si usted no tiene hijos, consiga ese libro. Si piensa tener hijos, consiga ese libro. Si no piensa tener hijos, consiga ese libro. ¿Cómo se llama? La Conducción del Niño. Oiga lo que dice. A los hijos se les debe enseñar a respetar la hora de la oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar. Hay un hombre que se llama Basilides. Recuerdo que tenía un hijo y 2 hijas. Y vivía en La Joya, un barrio de la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. Ojalá me esté viendo algún dominicano, compadre. Eso ahí era el diablo cuando yo vivía por allá, por Santiago en esos tiempos. Es un lugar, pero espantoso, un lugar terrorífico, y yo no creo que haya cambiado. Y este hombre vivía con su familia cristiana en el corazón del barrio de La Joya. Y la gente se preguntaba que cómo es que los hijos de Basilides no se dañaban. El secreto. Todos los días a las 5 de la mañana, Basilides levantaba a sus hijos y a su esposa y a todo el mundo para hacer el culto familiar. Una cosa linda, mamá. Y después de grande, los hijos siempre decían que el secreto por el cual el enemigo no pudo acabar con ellos era por el culto familiar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pregunte usted a cualquier familia cristiana que hace el culto familiar, mire el desarrollo de sus hijos. Mírelo y usted notará la diferencia. Oiga qué cosa linda dice aquí. La hora del culto familiar debiera ser la más feliz del día. ¿Cuál debiera ser? La más feliz del día. Número 1. Cuidad de que la lectura de las Escrituras sea bien escogida y sencilla. ¿Sea cómo? Bien escogida y sencilla. No le complique la jugada a los muchachos. En mi casa, toda la historia de mis hijos, toda la historia de mi familia, leímos un solo matinal. Interesante, ¿no? Y todavía me gusta tanto ese matinal que todavía lo leemos. Se llama La maravillosa gracia de Dios. Mis hijos entendieron y aprendieron que todo es por la gracia de Dios. Nunca merecemos nada. Nunca merecemos nada. No importa que usted sea un santo. No importa que sea un ángel. Usted no merece nada. Es por la gracia de Dios. Desde que eran bebés, ese matinal hemos leído una vez y otra vez y otra vez. Imagínense. Toda la vida el mismo matinal. Y usted lo lee y cada vez que usted lo lee es más fresco. Y cada mañana es más fresco. Y usted puede leer la misma página 100 veces.
y cada vez la página tiene algo nuevo que enseñarle. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Número 1, que la lectura sea bien escogida y sencilla. Número 2, que los niños se unan en el canto. ¿Qué deben hacer los niños? Unirse en el canto, que canten, que canten. Y a veces es bueno que canten lo que ellos se saben. No le complique la jugada. Que canten. ¿Qué cosa dice? Que canten. ¿Qué cosa dice? Me acuerdo cuando estaban chiquitos que había un canto que decía, el oso subió a la montaña. Osa chula, babacita. El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña. Y yo cuando no me lo sabía, yo me preguntaba, ¿y qué era lo que iba a ver? Y entonces cuando ellos fueron que me lo enseñaron a mí, porque se lo aprendieron en la escuela, el oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña, a ver qué había atrás. Y yo sí, entonces dice, y todo lo que descubrió fue el otro lado del monte. Cosa chula, mamacita. Digo, qué relajo este. Y después en el culto lo cantaban porque ellos quieren cantar que el oso subió a la montaña. O sea, que participen también. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Número 3. Que las oraciones sean cortas y directas. ¿Cómo deben ser las oraciones? Cortas y directas. Si usted sabe que ese día sus hijos tienen examen, usted debe orar acerca de ¿qué? Del examen que tienen sus hijos. Pero si ese día los hijos tienen alguna actividad en la escuela, ¿de qué debería usted hacer? Orar por la actividad de la escuela. O sea, que sean cortas y ¿cómo? Y directas. ¿Es lindo o no es lindo eso? Número 1, que la lectura sea sencilla. Número 2, que se unan en el canto. Número 3, que las oraciones sean cortas y directas. ¿Cómo hacer el culto? Los jefes de familia debieran ocuparse especialmente de que la hora del culto sea sumamente interesante. O sea, ¿cómo? Sumamente interesante. Mire qué cosa linda. Dedicándole algo de atención y cuidadosa preparación, cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, el culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente revelará la eternidad. Número 1. Elija el padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. ¿Estudiada y practicada durante qué? Durante el día. Déjeme decirle que los muchachos saben más de lo que usted se imagina y retienen más de lo que usted se sueña. Y muchas veces ellos están jugando y usted está predicando y usted cree que ellos no están entendiendo más que usted. Generalmente en mi casa, ciertas personitas traían a la escuela cosas para colorear. Y un día cuando todo empezó me dice mi esposa, ¿y tú crees que estará bien que se pongan a colorear y a pintar mientras tú estás predicando? Digo, está excelente. Dice, pero no te están poniendo atención. Digo, me están poniendo más atención que ustedes, porque lo que le puede distraer no le distrae porque están pintando. Y cuando llegamos a la casa, pregúnteme, ¿quién sabía más del sermón de la casa entera? ¿Quién estaba coloreando y pintando? ¿Me entienden? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Así que pinten y coloren, no se preocupen, mi negra, siga pintando. Número 2, se pueden hacer algunas preguntas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Algunas preguntas, como algo tan sencillo. Usted hace preguntas para que ellos la contesten. Entonces son parte del culto, ¿o no? ¿O no? ¿Cuántas piedras tomó David? Mire, ahí los chiquitos le hubieran ganado a ustedes. Fueron 5. ¿Sí o no? ¿Cuánta espada llevó David a pelear con Goliat? Ninguna. ¿Entiendes? ¿Cuánta espada tenía Goliat? ¿Cuántas jabalinas? Me dijo, bueno, ya, mira, yo los chiquitines hubieran respondido a gritos. Salida, mamá. Número 3. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas serias e interesantes observaciones cortas y al punto. ¿Cómo deben ser? Cortas y como más al punto. En mi vida he predicado muchas veces en muchos lugares y he tenido que dar algunos discursos, pero el discurso más emocionante de mi vida, cosa linda, mamacita linda, un equipo de niños, de estos niños chiquitines, estos chiquitinitos así. Bueno, un día están reunidos la maestra con todos los chiquitines y le preguntan, bueno, en la graduación de ustedes, ¿quién quiere que les dé el discurso? Y un chiquitín levanta la mano. Y le dice a la maestra, diga, el pastor fulano de tal. Pero un discurso para los chiquitines, los más chiquititos que hay en la escuela. Y entonces le dice a la maestra, bueno, tú lo propones.
¿Y sabe cómo son los niños? Y dice, ¿y quién lo apoya? Y los otros levantan la mano. Y salta uno, ¿y ese quién es? Y entonces dice una niña, ¿que quién es? Es el pastor de mi iglesia, ten mucho cuidado. Oh, cosa linda, mamacita linda. Así que los que estén de acuerdo levanten la mano. Y le dice a la chiquita al que preguntó, levanta la mano. Y él levanta la mano. Y sí, todo el mundo levantó la mano y entonces votaron al pastor. Llegó el día de la graduación, cosa linda, mamacita linda. Estaban los papás con su chiquitines al lado, pero que ellos son los que están graduando. Y yo dije, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Dándole un discurso a estas cositas riquitas, esas bolitas que están ahí. Ustedes me están entendiendo. Y le oré a Dios y lloré, porque ¿cómo le habla a usted? Porque no son ellos los que se van a graduar. No a los papás que usted le va a hablar, es a ellos. O sea, ¿qué usted hace para hablarle a esa cosita que por favor, le van a poner de atención tal vez un minuto y medio? Y digo, Señor, deme luz, por favor. Y el Señor se la sabe toda. Me hizo componer una historia y en la historia ir sacando las lecciones. Qué cosa rica, mamá. Mi discurso duró 7 minutos. Recuerdo que cuando los 7 minutos terminaron, el discurso terminó, una mamá de un niño estaba tan embebida con él, con la historia, con el niño en la mano, que nada más dijo ella cuando terminé, le dije, he dicho. Y cuando me voy dice ella, oh. Yo en la iglesia entera, la iglesia central. Y ya terminó. Y dice el chiquitín, la chiquitina, qué sé yo, que tenía en los brazos, le dice, mamá, y ya se acabó. Y entonces los otros preguntaron, pero como que ya, o sea, los niñitos no tuvieron tiempo de distraerse porque la historia los captó. Y entonces las lecciones eran tan al punto y fue tan rápido que todo el mundo se quedó como esperando más. Y me dice la encargada, la directora, que, y no puede decir algo más. Digo, ya yo terminé. Así que fui y me senté. ¿Usted sabe lo estresante que hablarle a niñitos así? Mi pregunta, ¿se interesan ellos? Sí, entonces interéselo usted. Que la hora del culto no sea un suplicio ni un sacrificio, sino una bendición. Por favor, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Usted me entiende, por favor? ¿Es lindo el culto familiar? ¿Sí o no? Si usted ama a sus hijos, usted hará un culto familiar. Si usted no lo ama, usted no hará culto familiar. Y le garantizo una cosa, el resultado será desastroso. Se lo garantizo. Número 4. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado. ¿Un himno cómo? Salida, mamá. Pero usted le canta un himno de esos himnos que no son tan animados y ella tiene mucho sueño. Cuando usted va por mitad de himno, ¿dónde están los muchachos? Ya se fueron hace rato. Número 5. La oración debe elevarse corta y al punto. ¿Cómo dice la oración? Corta y al punto. Número 6. El que dirige en oración no debiera orar por todas las cosas, sino que debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Mi pregunta, ¿es hermoso hacer el culto familiar interesante, sí o no? A ver, ¿sí o no? En el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, en el servicio del santuario, se hacía un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Él se llamaba el continuo sacrificio. Un sacrificio a las 9 de la mañana, un sacrificio a las 3 de la tarde. La idea era que siempre hubiera algo quemándose en el altar. Eso era lo continuo. El de las 9 estaba quemándose hasta las 3, el de las 3 se quemaba hasta el otro día por la mañana y siempre había un sacrificio continuo. Eso hablaba o representaba la intercesión de Cristo en nuestro favor en el santuario celestial. Anunciaba que Cristo siempre intercede por nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Al pasar el tiempo, entonces, mire qué cosa linda. Este ejemplo, este modelo, reflejó lo que sería en el futuro la experiencia familiar. El culto matutino, el sacrificio matutino, el sacrificio vespertino, anunciaba lo que sería la experiencia del cristiano. Y aquí tengo un par de citas que quiero leer. Dice esta cita, las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y ofrecían sus peticiones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina.
Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de adoración, mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por los pecados cometidos y las bendiciones necesarias. De manera que al hacer culto en la mañana y a reunir la familia en la tarde para orar, usted está repitiendo lo que se hacía en el santuario en la antigüedad, pero también está haciendo una bendición que recuerda lo que Cristo siempre hace por nosotros, intercede en nuestro favor. En cierto sentido, número 1, el padre es el sacerdote de la familia, en cuyo altar ofrece sacrificio matutino y vespertino. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el sacerdote de la familia? El papá. ¿Quién es el encargado del culto en la familia? El papá. ¿Quién es la maestra en la familia? La mamá. Número 2, pero la esposa y los hijos deben unirse con él en la oración y en el canto de alabanza. El papá es el sacerdote. Hay que apoyarlo al culto. La mamá y los hijos le apoyan. Cuando la esposa no apoya al papá, los hijos se alzan también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ese hogar se convierte en un etcétera. Número 3, por la mañana, antes de irse a sus quehaceres cotidianos, reúna el padre a sus hijos en torno suyo y postrándose ante Dios, encomiéndenlos al cuidado del Padre Celestial. No se vaya de su casa sin orar por su familia. ¿Cuándo orar? En el culto personal. ¿Cuándo orar? En el culto familiar. No salga de su casa sin arrodillarse y presentar a su esposa y sus hijos delante de Dios. Si la mujer no quiere, preséntela. Si los hijos no quieren, preséntelo. Si se alzan, preséntelo. Que el diablo no los domine, caramba. ¿Sí o no? Número 4. Cuando hayan pasado los afanes del día, vuélvase a reunir la familia en oración de acción de gracias y en canto de alabanza para reconocer el cuidado divino del cual fue objeto durante el día. Muchísimas familias salen en la mañana y no regresan en la tarde. ¿Es así o no es así? O una parte regresa y otra parte no regresa. Hay historias que, bueno. Y número 3. El culto en la iglesia. ¿Como cristianos deberíamos venir al culto de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Deberíamos participar de las oraciones en el culto de la iglesia? ¿Sí o no? Qué linda fue hoy, ¿verdad? La experiencia que tuvimos con la escuela sabática, el asunto de la oración. Mientras más se ora, se tiene más poder. Mientras menos se ora, hay menos poder. Y la vida refleja, como si fuera un termómetro, lo que uno es a través de la oración. La pregunta entonces, ¿cuándo orar? Siempre. ¿Cuándo orar? Mañana, tarde y noche. ¿Cuándo orar? En todo momento. ¿Cuándo orar? En el culto personal. ¿Cuándo orar? En el culto familiar. ¿Cuándo orar? En el culto de la iglesia. Haga de la oración la razón de su vida. Haga de la oración su razón de ser y usted notará la diferencia. Si las cosas van bien, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y si no van bien, orar. Si estamos afligidos, orar. Si estamos alegres, orar. Si estamos enfermos, orar. Si estamos enojados, orar. Si estamos enamorados, orar. Recuerdo, cuando conocí a doña Esther, que bueno, doña Esther es mi esposa, pero sigue siendo mi novia. Recuerdo que yo no había tenido novia nunca. Y entonces cuando empezamos el asunto del enamoramiento, yo regresé a mi casa riéndome de mí mismo. Porque llegué a casa, miré a mi mamá miró y se rió, yo me reí también. Ella no sabía de que yo me estaba riendo, ni yo tampoco sabía que me estaba riendo, así, pero yo me estaba riendo. Y al rato me pregunta a mi mamá que qué me pasa, que yo estoy como medio raro, que de qué me estoy riendo. Digo, mamá, y me dice, dime, mi hijo, mamá, yo dije que tengo novia. Y empezó a reír, sí, cosa linda, mamacita linda. Y nos reímos los dos como dos tontos. ¿De qué me estaba riendo? Dije que yo tenía novia, dije yo con novia. Mi primera y única novia. Y fui donde Jehová y le dije, Señor, esto me pone nervioso. Así que el primer día que le di un abrazo a doña Esther, un año después que nos conocimos, lo primero que hice fue orar. Sí, porque le dije, a mí no me toque. Cosa chula, mamá. Le digo, mira, yo no he tenido novia. No he tenido novia ni tiene nada que ver con ninguna mujer. Y he dicho que a la primera que yo le ponga la mano, con esa me caso. Perdone, yo vengo de la escuela vieja. Sigue siendo la escuela vieja, pero ya no soy tan joven. Así que, y la negra linda me dijo lo mismo. Y así nos pasamos un año conociéndonos, íbamos al culto juntos y todo.
Y cuando pasó un año que ya entendimos que nos amábamos, ¿qué cree usted que fue lo primero que hicimos? Orar. ¿Valió la alegría orar? A ver, ¿sí o no? 5 años de amores y 28 de casados, son 33 años. Y doy gloria a Dios por ello. ¿Cuándo orar? Siempre. Si te estás enamorando, ora. Si estás enamorado, ora. Si la muchacha te dijo que no, ora. Si te dijo que sí, ora más porque es un compromiso serio, compadre. Si usted se casó, ore. Si se va a casar, ore. No importa lo que esté haciendo, ore. Porque el peor enemigo que uno tiene no anda rondando afuera, está dentro de uno mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la única manera de acallar ese león, ese tiburón, esa cosa mala que se llama pecado, es conectándonos con el Dios Todopoderoso. Hay un pensamiento hermoso en un libro que se llama Comunión con Dios, que dice que cuando nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, aun cuando estamos por pecar inconscientemente, los ángeles vendrán y conducirán nuestros pasos por un camino seguro. Cuando es una vida de oración. ¿Cuándo orar? Siempre. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Termino con esta pregunta. ¿Se atreve usted ahora a permitirme orar por usted para que el Espíritu Santo tome definitivamente el timón de su vida? ¿Se atreve a permitirme esa oración? Sí. ¿Usted está seguro que Él quiere entregar el timón de su vida al Señor? Sí. ¿Seguro que usted quiere? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Hay una parábola que escribió Morris Benden acerca de un individuo que quería entregarse al Señor. Y escuche qué interesante, nunca se me ha olvidado esta parábola que escribió Morris Benden. Y dice que el individuo es quien entregó a Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, cuando el tipo se entregó, bueno, pues le regaló un carro de la marca mejor que usted puede imaginarse, nuevecito, precioso y cómodo, y entonces para ir de aquí a la Canaán celestial. Cuando se montaron en el carro, pregúnteme quién lo iba manejando. Cristo Jesús. ¿Y quién venía al lado? El muchacho, la persona que se entregó a Jesús. Mientras Cristo manejaba, todo iba de maravilla. Así que saliendo de la ciudad empezaron a viajar por el campo. En el campo habían aserraderos. ¿Han visto esos camiones grandísimos que vienen cargados con troncos así grandotes de madera? De repente van subiendo una pendiente y de allá viene un camión, pero un camión cargado con esos troncos. Y entonces allá se oye una risotada. Pregúnteme de quién es la risotada. Recuerda que es una parábola. Del mismo diablo. El tipo se asusta y le dice a Jesús que qué va a hacer, que qué va a hacer, porque el camión viene bajando y va a desbaratar el carro. Jesús se sonríe y le dice, mientras tú me dejes manejar, no tienes nada que temer. Yo sé cómo enfrentar las circunstancias. Así que cuando el demonio viene allá con el camión grandote, acelera para acabar con el carro, Jesús acelera para subir la pendiente. Y el enemigo viene en el centro de la carretera con el camión grandón a acabar con todo, y Cristo va en su línea derecha viajando como tiene que ser y a la velocidad que tiene que ser. Y cuando Satanás viene llegando en el camión grandote y se da cuenta que quien está manejando el carro blanquito, bonito que viene subiendo es Cristo Jesús, pregúnteme qué hace. Gira y se va por allá por una barranca y soy el perpaje. Y Jesucristo sigue subiendo y todo va de maravilla. El carro está nuevecito, el carro es blanco, el carro es hermoso y Cristo lo está manejando. La tragedia es que el ser humano piensa que aprende la lección. Así que más adelante en un valle le dice el tipo a Jesús, a mí me gustaría manejarlo un poquito, el carro también. Eso le dice, acuérdate, la única garantía es si yo lo manejo. Si tú lo manejas, hay problema. No, yo quiero probar, yo lo quiero probar. Y entonces insiste, ¿no insistimos en tomar el control de nuestra vida? A ver, ¿sí o no? Insistió tanto el cabezón que al final el Señor Jesús le dijo, está bien, pues está bien. Jesús para el carro, sale del carro, entra por el otro lado y el tipo viene y toma el timón. Y ¡bum! Oiga, carrito nuevo, mamá. El carro va Señor, mira que aprendí. Tú ves que yo sí aprendí. Así que el tipo viaja todo su valle tranquilo y entonces llegan a las otras montañas y empiezan a subir la montaña. Pregúntenme quién apareció allá arriba otra vez con un camión de eso cargado de leño. El señor aquel. ¿Quién va al timón del carro? El cabezón. ¿Y dónde va Jesús? A la derecha. ¿Está Jesús ahí?
¿Verdad que hay muchos cristianos que tienen a Jesús con ellos, pero ellos no están en Jesús? A ver, ¿entendieron la cosa? Usted puede estar con Cristo, pero no en Cristo. Los apóstoles, ¿cómo estaban? Con Cristo, pero después del Espíritu Santo estaban en Cristo. ¿Pedro lo negó o no lo negó? A Santiago y Juan, ¿querían ser los primeros o no querían ser los primeros? ¿Eran raros o no eran raros? Pero después que estaban en Cristo, dieron hasta la vida por Cristo. Dice Morris Benden que cuando el tipo empieza a subir y el camión, él dice, no, Señor, no te preocupes, Señor, que yo me aprendí la lección, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuál es la lección? Enfrentarlo. Salida, mamá. Compadre, lo enfrentó. Y cuando Satanás vio que quien estaba guiando el carro era el tipo y no Jesús, pregúnteme qué hizo. Le metió de frente y voló carro con todo el mundo por arriba. Y se fue con una risotada. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús le dice al tipo, ven, vamos a recoger los pedazos a ver qué se puede hacer. Agarraron la carcacha esta y la amarraron lo mejor que se pudo, y ahí iban entonces. ¿Quién iba manejando ahora el timón? Jesús, en un carro acabado. La mayoría de la gente que usted conoce empezaron su vida cristiana, hicieron lo que le dio la gana, y ahora, ¿qué es lo que le queda? Lo que quedó. Lo que quedó. ¿Qué es lo que Cristo lleva ahora? Lo que quedó. Lo que quedó. Y a veces yo tengo que ver lo que quedó. Y a veces tengo que oír lo que pasó. Y me da un dolor tan grande. Gente que pudieron vivir unas vidas tan hermosas, tan limpias, tan especiales. Pero un día tomaron ellos el control de sus propias vidas. Se olvidaron de Jesús. Se olvidaron de todo. Y vivieron como le dio la gana. Y el demonio los acabó. Y ahora lo que quedó, se lo devolvieron a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Toma lo que quedó. No me venga con el cuento que Cristo lo tome y lo... No. ¿Esto fue lo que quedó? Sí, pues vamos a trabajar con esto. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ni me quiero acordar el nombre de esa bendita mujer. Una cantante muy famosa que terminó con una sobredosis en un hotel. Empezó a cantar en la iglesia para la gloria de Dios. Y terminó por allá, por mojiganga de fama, de dinero. ¿Cuándo orar? En todo momento. ¿Cuándo orar? En cualquier circunstancia. ¿Cuándo orar? Siempre, siempre, siempre. ¿Cuándo orar? Siempre. ¿Cuándo orar? Siempre. Cuando menos cree el enemigo te está acechando. Cuando menos cree el enemigo te tiene una trampa maestra. Y cuando tú crees que te está yendo bien, ora más. Y si te está yendo bien, ora más. El humano no está preparado para manejar el éxito. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso o no saben eso? Lea la Biblia y notará que la gente cuando le fue mejor fue cuando más bajo cayeron. Pregúntele a Salomón. Pregúntele a Salomón. Pregúntele a David. Pregúntele al rey Asa. Si te está yendo bien, ora más. Si te está yendo bien, saca más tiempo para orar. Si te está yendo bien, ten más cuidado, porque es donde tú eres más proclive a irte al hoyo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y yo termino con la pregunta otra vez. ¿Me permite, pidamos a Dios que tome el control de su vida? ¿Está usted dispuesto a darle el control de su vida a Dios? Y que Dios le haga orar en cualquier momento y cualquier circunstancia. ¿Cuándo orar? Siempre. Siempre. Podemos estar en pie para orar. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos el derecho legal, espiritual, para que usted dirija nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que el Espíritu Santo nos inspire a orar en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, cuando estamos afligidos o cuando estamos alegres, cuando estamos enfermos o cuando estemos sanos. Que la oración, Señor, sea el aliento de nuestro ser. Que la oración nos acompañe en todo momento. Cuando nos enojamos, que oremos. Cuando estamos alegres, que oremos. Cuando nos va bien, que oremos. Cuando las cosas nos salen bien, que oremos. Que no haya un momento ni ninguna circunstancia donde no podamos orar. Señor, cuando estemos a punto de pecar, que oremos. Y aún, Señor, cuando caigamos en alguna tontería, Dios mío, que inmediatamente oremos para que el mal espíritu nos suelte. Y como David clamemos, crea, oh Dios, un corazón nuevo
y renueva un espíritu nuevo entre nosotros. Danos un corazón limpio. Que oremos en todo tiempo. Que mantengamos la comunión íntima con usted en todo momento. Que permanezcamos en Cristo y permanezcamos en su palabra. Y que la oración sea el aliento de nuestro ser. Que oremos en cada circunstancia. Señor, que se haga un hábito tan cotidiano, tan frecuente en nuestra vida, que ya el hecho de pensar sea una oración. Que compartamos con usted cada cosa de nuestra vida, de nuestra existencia. Si nos gusta una cosa, si queremos algo, ¿qué te parece, Señor? ¿Te parece bien que me compre esta camisa o me compro esta otra? ¿Qué piensa, Señor querido? ¿Cree que debo hacer esto o debo hacer esto otro? Padre amado, ¿cómo lo ve usted? O sea, que se convierta en algo cotidiano, frecuente, donde usted esté con nosotros en todo momento. Palabra de vida del gran maestro nos dice que la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Que oremos sin cesar. Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.